Bienvenidos amigos, aquí iniciamos con el desarrollo de las noticias. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tiene hasta el próximo jueves de la semana que iniciará para incluir en el orden del día de una sesión de pleno el informe de la comisión ad hoc que recomienda la destitución de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. El informe fue aprobado este fin de semana. Jamás nos vamos a prestar para este tipo de conspiraciones. Denúncienme las veces que quieran, pero jamás nos prestaremos para esto. Así reaccionó la asambleísta Yesenia Guamaní tras conocer que el informe aprobado este sábado por la Comisión Pluripartidista ad hoc recomienda su destitución del cargo de segunda vicepresidenta. Dice estar consciente que en el Pleno habrán los votos necesarios para sacarla, pues habría un acuerdo de por medio en la nueva mayoría segura. Porque esta nueva mayoría le interesa los espacios de la Asamblea Nacional. Todavía no han elegido una primera vicepresidencia porque están esperando la primera vicepresidencia y la segunda para sus acuerdos bajo la mesa. La lectura del informe le tomó a la comisión ad hoc 2 horas y fue aprobado con 4 votos a favor y 1 en contra. Este último de la legisladora de Creo, María José Plaza. Esto era algo ya hecho, ya preparado, es un tema neta y exclusivamente político. Nos estamos saltando muchos de los procedimientos de ley, ha habido muchas inconsistencias en la acusación contra la asambleísta Guamaní y pues no puedo estar a favor. Para la asambleísta Yajaira Urresta, quien presentó la denuncia en contra de Guamaní, se logró demostrar el incumplimiento de funciones con documentos. Las pruebas han sido contundentes en cuanto al incumplimiento de funciones, es por haber suspendido un tema importante de calificación dentro del CAL. El CAL está para aprobar o no hacerlo. Mediante oficio, Guamaní pidió a la mañana de este sábado que se declare la nulidad de todo lo actuado, pero esto le fue negado. No tenemos la facultad como órgano jurisdiccional de declarar nulidades como ha sido solicitado, como ha sido enviado por la asambleísta Guamaní. Yesenia Guamaní fue señalada por supuesto incumplimiento de funciones al presentar una moción de consulta interpretativa a la Corte Constitucional sobre el trámite para derogar la ley de reforma tributaria. Y durante la sesión, la comisión ad hoc resolvió pedir una sanción para el abogado defensor de Yesenia Guamaní, alegando que habría ofendido a una de las legisladoras durante el proceso de investigación, hecho que fue rechazado tanto por el jurista como por la segunda vicepresidenta. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Los pedidos de juicio político que estuvieron varias semanas paralizados se retomarán en la Comisión de Fiscalización. La próxima semana se prepara ya el inicio del juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización retomará la próxima semana el trámite de los pedidos de juicio político que estuvieron paralizados durante varias semanas. Esto tras el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que declaró improcedente enjuiciar políticamente a los vocales del Consejo Nacional Electoral en vista de que ya está en marcha el proceso para los comicios seccionales del próximo año. Nosotros vamos a conocer este informe el día martes a las 8 de la mañana. Y casi puedo anticipar que por unanimidad la comisión resolverá sujetarse a lo dispuesto por el señor Procurador General del Estado. Esto no significa que el juicio se archive, significa que entra un proceso de espera, se suspende hasta que concluya el periodo electoral. Enseguida esa mesa legislativa sesionará para abocar conocimiento del pedido de juicio político solicitado por asambleístas de la bancada de UNES contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Murillo y la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. El pedido es por supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos 5 días a partir de la resolución que se tome respecto a la solicitud de juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral. Podría ser el jueves o viernes de la próxima semana. 30 días que nos tomaría el juicio en contra del Consejo de la Judicatura. Y una vez tramitada esa solicitud, será el turno de 2 pedidos de interpelación a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las fuerzas de la nueva mayoría, lideradas por el Correato, tienen una obsesión por el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ahora que fracasó la destitución del presidente Guillermo Lasso, han retomado con fuerza el control que esperan del Consejo de Participación Ciudadana. En Quito, Alberto Luna, 24 horas.
En reunión virtual este sábado, la Comisión de Seguridad de la Asamblea abocó conocimiento del veto parcial que hizo el Ejecutivo a la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Inició el trámite del documento y tiene previsto reunirse nuevamente en esta semana. 21 observaciones hizo el Ejecutivo a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio. Entre las principales, lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y el debido proceso. Modificó el artículo 54 al establecer que los servidores regulados por esta ley no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber. Es decir, serán procesados solo cuando haya elementos que demuestren que existió un exceso en el uso de la fuerza. Pero en temas de fondo estamos absolutamente conscientes que es una buena ley que va a servir para los fines y el cumplimiento efectivo de la misión. No, básicamente tienen que ver con la capacidad que debe tener el Estado para imponer un principio de autoridad, no solamente en el tema de una protesta social, sino también en el tema de proteger libertades y derechos de los ciudadanos. A veces los delincuentes son los que operan con esa maldad y la Policía Nacional debe tener una garantía para... En la objeción parcial, el Ejecutivo no cambia la naturaleza de la ley, que determina que solo se puede emplear la fuerza cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Lo que sí aclara el documento son las funciones de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por ejemplo, con el uso de animales dentro de las manifestaciones y un criterio técnico ahí vertido que en realidad pues hay que considerar para poder tomar la mejor decisión. ¿Son sobre todo de forma? Son en ese sentido, no está cambiando la naturaleza de aquello pues que se aprobó aquí en la Asamblea. Respecto a los artículos 23, 24 y 25 que hablan sobre el accionar de la policía durante la denominada protesta social. El presidente no hace modificaciones, por lo que Pachacutic ya prepara un proyecto de reforma para que este tema quede fuera de esta norma. Separando todo lo que tiene que ver con una ley para luchar en contra de la delincuencia, pues eso tiene que sostenerse, pero retirando lo que tiene que ver con el uso de los derechos consagrados, en este caso en el artículo 98 de la Constitución. Y respecto del artículo 14, que habla del nivel del uso legítimo de la fuerza, el Ejecutivo en el veto pide que se incluya este inciso. El nivel del uso de la fuerza dependerá de la actuación de la persona intervenida. Por tanto, el uso legítimo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente, dependiendo del nivel de amenaza, resistencia, ataque o agresión. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Vamos con otros temas, amigos. Frente al incremento de casos confirmados de COVID-19 en las últimas semanas, este fin de semana se registró una importante concurrencia en los puntos de vacunación en Quito. La mayoría acudió a recibir la dosis de refuerzo. Las filas para acceder a una vacuna contra el COVID-19 volvieron a los centros de inmunización de Quito. El incremento de casos confirmados registrado en las últimas semanas provocó que este sábado varias personas acudan a recibir la dosis correspondiente. A la mayoría le hacía falta las vacunas de refuerzo. Está acudiendo bastante gente y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando. Nos ha ayudado bastante las vacunas y el refuerzo. Voy a ponerme el segundo refuerzo. Sí debemos de tener bastante cuidado porque esta enfermedad todavía no ha pasado. Ante este aumento en la concurrencia fue necesario destinar más vacunas en el punto habilitado en las instalaciones de la empresa metropolitana de agua potable en el norte de la ciudad. En este momento nos han entregado incluso mayor cantidad de vacuna por la afluencia que ha habido durante toda esta semana, ha aumentado y en este día mucho más. Mientras tanto, en el sur se habilitaron puntos de inmunización en centros comerciales. La mañana de este domingo varias personas se vacunaron. No tuve que esperar tanto, en realidad fue muy rápido el proceso y sí está muy bien organizado. Por Dios, cuidemos nuestra vida, nuestra salud, tenemos que vacunarnos. Hay una nueva ola, dicen los expertos en salud. Por Dios, acudan a la vacunación. La aplicación de las dosis de refuerzo se mantiene con un bajo porcentaje pese a los continuos llamados de las autoridades del Ministerio de Salud a cumplir con el cuadro completo de inmunización. A nivel nacional tenemos el 39% de coberturas de dosis de refuerzo.
La funcionaria explicó además que en el actual repunte de casos, quienes más se han contagiado son personas que tienen entre 25 a 49 años, grupo poblacional que registra un bajo porcentaje de las dosis de refuerzo. Las personas que no tienen sus refuerzos tienen entre un 20 y un 40% más de enfermar gravemente o de fallecer. De igual forma, aclaró que si una persona se contagia no debe esperar varias semanas para vacunarse. Las recomendaciones que se establecen a nivel internacional incluso se puede colocar la vacuna una vez que ya no tenga síntomas o que ya haya pasado el aislamiento. Finalmente resaltó que el Ministerio de Salud cuenta con el stock suficiente de vacunas Pfizer, Sinovac y CanSino para garantizar que toda la población reciba las dosis de refuerzo. Alberto Luna, 24 horas. En Guayaquil, en cambio, aún se observa baja afluencia de personas en los puntos de vacunación, mientras los casos de COVID-19 han aumentado. El número de personas que se han aplicado el refuerzo es bajo aún. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene ahora mismo los detalles. Hola Luis Alfredo, buenas tardes. Así es, como están, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora me encuentro en el centro de vacunación ubicado en el Colegio José María Egas en el sur de Guayaquil y rápidamente vamos a observar cuál es el panorama a esta hora. Como lo pueden ver, pese a que quienes nos indican aquí hay un poco más de personas, aún la afluencia es baja. Quienes sí acuden a los diferentes vacunatorios nos indican y piden a que quienes aún no llegan se motiven. Que se vacunen, que es muy importante para nuestra salud. Obviamente uno queda más tranquilo por los casos que están pasando ahora. Y es que el acudir a vacunarse es importante, pues según han indicado desde el propio COE cantonal de la ciudad, ha incrementado el número de casos en el puerto principal. Alrededor de 135 casos por día se detectan en Guayaquil y al menos 4 de cada 10 personas que se realizan pruebas de COVID tienen un resultado positivo. Por ello es importante, indican, la vacunación. Sin embargo, la afluencia de personas aún es menor. Que acudan a vacunarse porque esto puede salvar su vida. Claro, para no enfermarnos, pues, porque ya están resurgiendo de nuevo, porque la gente no ha cumplido con la vacunación, imagínense. Más temprano también estuvimos en el punto de vacunación ubicado en la Universidad Politécnica Salesiana en el sur de Guayaquil, donde el panorama también era similar. Lo están viendo en este momento en las imágenes. Hubo pocas personas. Los especialistas nos comentaron qué vacunas se aplican y cuál es el horario de atención. Muy poca afluencia de personas, a medida que van pasando los días va aumentando un poquito más. El horario es desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para las dosis de refuerzo, actualmente estamos colocándole a los adultos, puede ser Sinovac o puede ser Pfizer. Y en el caso de que las personas se hayan colocado CanSino, también se puede aplicar CanSino. Que para el primer refuerzo tienen que ser mayores de 12 años y para el segundo refuerzo tienen que ser mayores de 18 años. Ese es el panorama y el movimiento durante este fin de semana en los diferentes centros de vacunación de Guayaquil, en donde apenas el 30% de los habitantes se ha aplicado la primera dosis de refuerzo. Recordarles también que durante este domingo hay 14 puntos de vacunación habilitados en el puerto principal para que la ciudadanía acuda a vacunarse. Esa información a esta hora. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Retomamos la información, amigos. Expertos han identificado la participación de grupos violentos organizados en las manifestaciones de junio. Hablan también de la injerencia de organizaciones políticas. Lo ocurrido en San Antonio de Pichincha, donde algunos militares fueron retenidos y un ciudadano falleció, están entre los episodios más violentos. Han pasado 11 días desde que la firma de este acuerdo de paz le puso fin al paro nacional. Sin embargo, los hechos de violencia que se registraron en los días más álgidos aún están en el debate. Uno de ellos, lo ocurrido el 23 de junio en San Antonio de Pichincha, cuando un grupo de manifestantes atacó un convoy de las Fuerzas Armadas, retuvo a militares y quemó 2 buses de la institución. Este hecho, a decir del experto en seguridad Mario Pazmiño, no es un acto improvisado. Se trata de algo que fue planificado y detrás de lo cual estarían al menos 3 grupos, explica. Está el Tren de Aragua, que es un grupo venezolano que tiene y se afinca justamente en esa zona, en el sector de Pomasqui, en el sector de Calacalí, de un grupo colombiano que tiene su ramificación en territorio ecuatoriano que se llama Pikachu. Este es un grupo de delincuentes. Los dos son grupos de delincuencia organizada,
fuertemente armados. Hubo también injerencia política en la movilización en esta parroquia, en el norte de Pichincha, asegura Pazmiño. Habían organizaciones que desde mucho tiempo atrás estaban participando directa o indirectamente en actividades de agitación social. Estos comités de la defensa de la revolución eran parte de esta estructura. Según el portal digital Primicias, hay varias voces que han señalado a la militancia del correísmo como actores dentro de las manifestaciones. En San Antonio de Pichincha se habla de una supuesta injerencia de la prefecta Paola Pavón, hecho que fue desvirtuado por la institución mediante este comunicado. Se aclara que la prefectura de Pichincha no controla territorios, trabaja articuladamente con las 53 juntas parroquiales de la provincia, siendo importante señalar que las autoridades de San Antonio de Pichincha y Guayabamba no comulgan políticamente con la prefecta. Esta información de grupos violentos y organizados durante el paro también la maneja el gobierno. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió al financiamiento de las manifestaciones. Es un presupuesto que está bordeando aproximadamente $700,000 diarios, que es lo que se necesita para fines logísticos, para fines de subsistencia de las personas movilizadas. En los 18 días aciagos que acabó de vivir la sociedad ecuatoriana, ha identificado a muchos delincuentes, a muchos vándalos y entrega la información. Ya es un tema de la Administración de Justicia. Sobre lo ocurrido en San Antonio de Pichincha, las Fuerzas Armadas se pronunciaron. En el parte oficial detallan que el convoy fue atacado con cohetes y explosivos caseros. En esta zona, en el contexto de las manifestaciones, falleció Francisco Íñiguez con un disparo en el pecho. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Este fin de semana y un día después de las declaraciones del presidente Guillermo Lasso de que el narcotráfico habría financiado las manifestaciones de casi 3 semanas en el país, el Consejo de Gobierno de la CONAIE reaccionó a través de un comunicado en el que rechaza las acusaciones calificadas como absurdas del presidente Lasso y aclaran que las protestas fueron legítimas. Según el movimiento indígena, lo mencionado por el presidente atenta y estigmatiza la legítima protesta social. Y el incremento en el precio de los combustibles es una problemática que ocurre a nivel mundial. En el Ecuador, focalizar el subsidio a los combustibles es parte de los temas a tratar en las mesas de diálogo con el movimiento indígena. Pese a ello, los costos en el país siguen siendo inferiores a los de otros de la región. En América Latina, el incremento en el costo de los combustibles ha generado descontento, una escalada de precios que viene desde el 2020, impulsado principalmente por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay mayor demanda que la oferta de energía y por eso es que los precios son altos. Si bien es cierto, estos días ha bajado el precio del petróleo, pero siguen siendo con precios muy altos. En Ecuador fue necesario incluir una disminución de precios de combustibles en el acta de paz para dar así fin al paro del movimiento indígena, dejando el galón de la gasolina extra y Ecopaís en $2.40 y el diésel en $1.75, mientras la gasolina super en $4.86 por galón, con precio aún liberado. Y aunque desde algunos sectores se pedía que la disminución sea mayor, los precios de Ecuador aún están por debajo de los de otros países de la región. Los precios en el Ecuador están bajos, prácticamente los únicos que están a la par es en Colombia, en Bolivia. Pero por ejemplo, si comparamos el precio del diésel que se maneja en el Perú, prácticamente ellos están vendiendo el diésel en $6 por galón. El precio de la gasolina regular en Ecuador es inferior, por ejemplo, al de Argentina, donde el galón de gasolina se ubica en $3.84, también al de Chile, donde se comercializa a $4.98, mientras en Estados Unidos hay lugares donde el galón supera los $5. Y en Brasil el precio es de $5.62, en Paraguay de $5.52, y los dos países con los costos más altos por galón de la región son Perú con $6.53 y Uruguay con $7.75. El hecho de que nosotros tengamos precios inferiores, sobre todo con el Perú, eso hace de que se podría motivar un mal uso. Si en las fronteras existe un precio más alto, podría desviarse el uso de estos consumos. El incremento en 15 centavos para el subsidio de los combustibles representa un gasto adicional de $340 millones anuales al Estado. De ahí, dicen expertos, es vital focalizar este subsidio para quienes realmente lo necesitan. Eliminar el subsidio para todos
y mantenerlo para algunos. Se podría focalizar, de hecho, al transporte público. También quiero ayudar al transporte de carga, porque el transporte de carga afecta a la producción. Bueno, entonces identifiquemos el transporte de carga y veamos el mecanismo tecnológico para controlar eso. ¿Es factible? Sí, es factible, por supuesto. Otro punto importante, dice Osvaldo Erazo, es mejorar la calidad del combustible en Ecuador. La gasolina super es la que con 92 octanos representaría una calidad premium, por debajo de los 95 octanos que se comercializa en Perú, o la de 97 octanos que se vende en Brasil. Y la calidad no solo es octanaje, sino la cantidad de azufre por galón. Petroecuador aplazó el lanzamiento de la nueva gasolina EcoPlus de 89 octanos, debido al paro nacional. Esta debía salir al mercado el 12 de julio, y ahora lo hará en agosto. Lo que sí se mantiene es que para septiembre se comercialice una gasolina de 95 octanos, llamada Super Premium, que reemplazaría a la actual Super. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y ahora les contamos que para llegar a los Estados Unidos, los migrantes ecuatorianos atraviesan la denominada Selva del Infierno caminando. Luego en balsas cruzan el conocido Río Bravo. Otra ruta, en cambio, implica cruzar el Mar Caribe en pequeñas lanchas que son proclives a los naufragios. De hecho, familias enteras de ecuatorianos han desaparecido, pues a su destino final nunca llegaron. Han pasado 10 meses desde que México y Guatemala decidieron pedirle visa a los viajeros ecuatorianos debido a la ola migratoria que tras la pandemia se había desatado. Sin embargo, esa intención de miles de ecuatorianos de ir a cumplir lo que llaman el sueño americano no ha cesado. Disminuyó un poco, pero ahora se están dando, como era previsible, otros caminos para llegar a ese destino. Son nuevas rutas. La más común implica entrar por tierra a Colombia. De Tulcán, los compatriotas pasan a la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño. Atraviesan la región hasta llegar a Necoclí, en Antioquia, que es donde realmente empieza una de las rutas más peligrosas que ellos atraviesan. Es que desde allí salen en lancha, deben cruzar el Mar Caribe. Eso demora al menos 2 horas, hasta desembarcar en Capurganá, en el departamento de Chocó. Desde ese punto, en grupos de entre 30 y 40 personas, guías los llevan por el lado colombiano de la selva, por las famosas trochas, que son caminos clandestinos realmente hostiles. Este tramo, que puede tomar entre 6 y 10 días, es lo que se conoce como el tapón del Darién, o como la selva del infierno. Hay lomas, pantanos, animales salvajes o ríos correntosos. A ratos incluso llueve y torrencialmente. De territorio panameño, los guías se despiden. Los migrantes siguen solos por otro tramo de la selva, donde se enfrentan a robos, agresiones y abusos sexuales. Se estima que al día unos 300 migrantes transitan este camino. Llegan a Puerto Valdía, en Panamá. Ahí la misión es cruzar Centroamérica. Esto implica transitar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para de ahí en camiones por caminos de segundo y tercer orden, en la noche, pasar a México. La frontera entre Estados Unidos y México les representa un último gran desafío, pues los migrantes en su mayoría tratan de cruzar hacia Estados Unidos por el peligroso Río Grande, por Río Bravo, como se lo conoce en México, que fluye por buena parte de la frontera. El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en esa ruta, que según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, ha cobrado más de 3.000 vidas desde el 2014. Los que evitan las inclemencias del clima más bien se esconden en vehículos, como el tráiler, que el 27 de junio pasado fue hallado lleno de migrantes en San Antonio, Texas, 53 ya sin signos vitales por asfixia e insolación. Un compañero nuestro iba a cruzar la frontera, aunque nosotros le habíamos pedido que no lo haga. Yo no descarto que ecuatorianos deben estar en ese camión. Y quienes cuentan con más recursos de Ecuador viajan en avión a países como Nicaragua, a donde solo en el 2022 han salido más de 8.000 compatriotas. Otros se van a Panamá, desde donde toman otro vuelo o incluso un crucero que vaya hacia las Bahamas. Esa es la ruta del Caribe. Para tomarla en lanchas de alta velocidad viajan hasta la isla Bimini, que es el punto más cercano a Miami. Desde allí salen en embarcaciones pequeñas a las que les cuesta atravesar el Mar Caribe. De ahí los naufragios en los que han muerto o desaparecido ecuatorianos, como Carolina, Cristian y Juan Calle. En estas, sus últimas fotos, aparecen junto a Lía Puyo y María Vera, todos oriundos de Cañar, reportados como desaparecidos desde marzo de 2021. Mientras no se tenga las condiciones de vida que buscan los ecuatorianos, lamentablemente van a seguir yendo. Hacer un esfuerzo en el Ecuador para no correr riesgo de perder la vida, en realidad, y se queden haciendo un esfuerzo por sacar al Ecuador adelante. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este sábado en aguas del río Tarqui, al sur de Cuenca.
El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Ciudadanos que transitaban por las orillas del río Tarqui, a la altura del Circo Social al sur de Cuenca, vieron el cuerpo y alertaron a las autoridades. Tras un amplio despliegue, el grupo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos logró extraer el cuerpo 1 kilómetro más abajo de donde fue visto. Justamente hemos tenido la suerte de que en un recodo acá del río pues se estancó el cuerpo, nos dio tiempo para poder realizar las maniobras, asegurar y poder ponerlo a buen recaudo. En este momento estamos esperando la llegada del señor fiscal para que nos autorice ya la extracción del cadáver del río. Se trataba de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición. ¿Más o menos una edad ustedes estiman? No, desconozco, no podría. En este momento, en el avanzado estado de descomposición que se encuentra el cuerpo, es realmente complicado determinar la edad. ¿Ustedes estiman más o menos un tiempo en el que estuvo o pudo estar en el agua? Bueno, podría ser a partir de quizás unos, en base a la experiencia, obviamente quizás unos 12, 15 días o quizás un poco más en el agua. El cadáver, tras los protocolos de ley, fue trasladado al centro forense en espera de ser identificado por familiares. Hemos tenido una temporada muy fuerte de invierno en estos últimos días. Esto ha generado de que las orillas de los ríos se vean socavadas en su interior y esto genera de que sean áreas inestables. Durante esta semana 3 personas cayeron al río, 2 aparecieron sin vida y una logró ser rescatada a tiempo. Por ello se solicita a la ciudadanía no acercarse a las orillas debido a que los afluentes muestran altos caudales. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En la parroquia de Caguasquí, en Imbabura, la noche del pasado viernes se alertó de la localización de restos de un cóndor andino. Inmediatamente fue trasladado al zoológico de Quito para determinar las causas de este deceso. De manera preliminar, se trataría de una hembra adulta que habría fallecido hace una semana aproximadamente. En nuestro noticiero estelar tendremos más detalles de este lamentable hecho. 3 muertos y 2 heridos es el resultado de una balacera en un centro de tolerancia en la ciudad de Riobamba. 2 hombres en una motocicleta serían los causantes de este hecho de sangre que la Policía Nacional investiga. 2 personas fallecieron a causa de varias detonaciones de un arma de fuego en un centro de tolerancia al norte de Riobamba. Es un hombre que al ingresar al lugar atentó en contra de los hoyoxizos. Este ciudadano ya vino direccionado hacia esas personas porque en el interior se encontraban muchas otras personas. Al momento de huir para asegurarse que nadie les persiga, realizaron más disparos, impactando a un taxista que laboraba en el lugar. E impacta en la humanidad de otra persona y fallece. Otras 2 personas también resultaron heridas. Indicado las unidades que se encuentran tomando procedimiento, se encuentran estables hasta el momento. El lugar fue acordonado, mientras 4 equipos de DINASER realizan las respectivas investigaciones, tratando de establecer la ruta técnica por donde huyeron en la motocicleta. Los familiares del taxista esperan que esta muerte no sea una más de las estadísticas de inseguridad. Él no tenía nada que ver, él estaba trabajando, laborando para llevar un alimento a los hijos y a la mujer. Las cámaras de seguridad ya arrojan los primeros videos del hecho de sangre. Se encuentran ya levantando las cámaras que hay en algunos domicilios. Tenemos ya alguna hipótesis sobre quién puede ser el causante. Eso en el proceso investigativo ya se dará a conocer. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. La noche de este sábado 9 de julio fue asesinado Iván Cuero, empresario turístico, dirigente político y asesor del alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga. Testigos de este hecho aseguraron que 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron a los exteriores de una hostería y dispararon en varias ocasiones a la víctima, que habría recibido al menos 9 impactos de bala. Los sicarios huyeron del sitio tras conseguir su objetivo. Según familiares del occiso, semanas atrás ya habría sufrido un atentado del cual pudo escapar.